Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, hermanos, seguimos pues en el asunto de la iglesia. Esto es lo que nos tiene ahorita. Y estamos en el asunto de la iglesia como el reino de Dios. Ya cubrimos la iglesia como el cuerpo de Cristo. Ya cubrimos la iglesia como el nuevo hombre. Y en esta ocasión estamos cubriendo la iglesia como el reino de Dios. Ya hemos hablado de varios aspectos del reino de Dios. Y queremos decir, hermanos, que el reino de Dios realmente es una persona. El reino de Dios es una persona. Es la persona de Jesús. Fíjese, en Lucas 17, dice, le voy a leer el verso 20 y 21. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá de modo que pueda observarse. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Cuando el Señor está respondiendo eso, Él mismo está diciendo, yo soy el reino de Dios y yo estoy entre vosotros. O sea, estoy entre vosotros. Entonces, el reino es una persona. Y eso es algo que debemos realmente de considerarlo, ¿verdad? Ya hemos dicho que nacemos en el reino por nacimiento. Y algo que también, ¿verdad? Es, por ejemplo, mire, en Marcos 4, déjeme, le muestro este puntito ahí. Marcos 4. En el versículo 3, fíjese lo que dice. Dice, oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Digo, maravilloso, ¿verdad? Pero fíjese el verso 26, hermano, de ahí mismo de Marcos, ¿verdad? Leímos el verso 3 y ahora vamos a leer el verso 26. Decía además, así es el reino de Dios, como si un hombre echara semilla en la tierra. Es decir, he aquí el sembrador salió a sembrar. Lo que siembra es la semilla del reino. Esa es la realidad, ¿verdad? Si nosotros recibimos esa semilla, pues entonces, llegamos a ser, parte del reino de Dios. Entonces, por un lado, el reino es una persona, es el Señor Jesucristo. Pero por otro lado, ¿me explico? ¿Cómo lo hace Él? Él siembra la semilla, tira la semilla, ¿ve? Y si la semilla cae en tierra fértil, pues entonces nosotros llegamos a ser parte del reino de Dios. O seremos el reino de Dios. Entonces, eso es muy, muy importante, ¿ve? Entonces,
Lo que tenemos que hacer, hermanos, pues ya una vez que esa semilla crece, ¿verdad? O esa semilla nace, pues entonces debemos de crecer en vida. Eso es importante, ¿verdad? Porque imagínense si nos quedamos así, o sea, sin crecer o crecer anormalmente. O sea, entonces digo, tiene que haber un crecimiento en vida, ¿sí? Es importante. ¿Cómo lo logramos eso? Pues lo logramos realmente cuando nosotros estamos en la vida de iglesia. Dice en Romanos 14:17, dice así, déjese lo leo. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, aquí, digo, está hablando de los aspectos prácticos de la iglesia. O sea, el apóstol Pablo, ¿verdad? Y él aquí está diciendo que en realidad, o sea, la iglesia viene a ser prácticamente el reino de Dios. O sea, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, eso quiere decir que el Señor es la realidad del reino. Pero el Señor se siembra a sí mismo como la semilla del reino. Nosotros somos esa buena tierra. Digo, o podemos ser también la tierra del camino o la tierra que tiene muchas piedras o tiene muchos abrojos y espinos, ¿ven? O sea, digo yo, podemos ser cualquiera de esas. Pero si somos de la tierra buena, entonces esa semilla ha caído en buena tierra. Y entonces nosotros, o sea, somos los hijos del reino. Y empezamos a crecer en la vida del reino. Y aquí pues hay cosas muy importantes, ¿verdad? O sea, no quiere decir que, vamos a decir así, o sea, pues el reino tiene también pues sus derechos y sus responsabilidades. Cualquier ciudadano, ¿ve? Cualquier ciudadano de cada país o de cada ciudad tiene derechos y tiene responsabilidades, ¿ve? Sí, puede exigir sus derechos, sí, pero también tiene responsabilidades. Pues Mateo capítulo 5, 6, 7, ¿ve? O sea, estos capítulos nos hablan de los derechos de los hijos del reino y las responsabilidades de los hijos del reino. A veces queremos nada más, ¿me entiende?, disfrutar de los derechos, pero también tenemos responsabilidades. Y eso es muy importante, hermanos. No solamente, o sea, tenemos derechos, sí, pero también responsabilidades. Es que, digo, si usted es responsable, ¿me entiende? Pues Dios hasta le va a gustar a Dios realmente, ¿ve? Mire, el Señor, o sea, Salomón acababa de heredar el reino. Y en una noche, ¿verdad? Entonces se le aparece el Señor y le dice, pídeme lo que quieras que te dé. Y él, pues pudo haber pedido, digo, como cualquiera de nosotros, ¿verdad? O sea, tesoros, o sea, joyas, piedras preciosas, diamantes, yo no sé. Digo, él pudo haber pedido muchas cosas en ese sentido. Pero ¿sabe qué pidió Salomón? Le dijo al Señor, Señor,
que pueda entrar y salir delante de tu pueblo. Escuche, que pueda entrar y salir delante de tu pueblo. ¡Wow! Eso le gustó a Dios, ¿me explico? Eso impresionó a Dios. Y entonces Dios pues le dice, bueno, o sea, pues a pesar de que no has pedido nada, digo, de todos modos, todo te lo voy a dar. Y esos son los detalles, hermanos. Esos son los detalles de ser un hijo del rey o de ser un hijo del reino. Y también, le voy a decir una cosa, también, o sea, un punto muy importante es reinar en vida. Escuche, Génesis 1:26, o sea, ser un sacerdote y un rey implica que debemos de estar saturados completamente, interior y exteriormente, de Cristo. Para decir que usted es un rey y un sacerdote, o para decir que usted es un sacerdote y un rey, quiere decir que ha tenido un crecimiento en vida. Quiere decir que realmente su vivir, ¿me explico? Sin ningún problema. O sea, ejerciendo, ¿verdad?, su sacerdocio y su reinado. Digo, probablemente, pues hay veces yo digo que, pues nomás tenemos así en el aire, ¿verdad? O sea, soy hijo del rey o soy hija del rey. Pues sí, yo digo que sí, ¿verdad? Pero ¿qué hay que hacer? Pues los hijos del rey también tienen derechos y también tienen responsabilidades. Wow, ahí ya no me gusta, ¿verdad? O sea, nomás queremos decir que somos hijos del rey o somos hijas del rey. Pues sí está bien, ¿verdad? Pero, hay un pero, ¿verdad? Que realmente, pues hay que crecer en vida. Hay que crecer en vida, ¿verdad?, para que realmente sea una realidad. No querer, o sea, ampararse, ¿verdad?, en el sentido de decir, soy hija del rey. Pues sí, es hija del rey, pero pues nadie la conoce. ¿Sí me explico, hermanos? Hay veces que realmente, pues necesitamos la gracia del Señor. Necesitamos la misericordia del Señor. Y que realmente podamos tener una realidad de crecer en vida, ¿sí? De ser reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¡Wow! Digo, qué tremendo, ¿verdad? Que pudiéramos ejercer nuestro sacerdocio y nuestro reinado. Como sacerdotes, dice Pedro, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, o sea, hay que crecer en vida. Hay que crecer en vida porque pues nada más estar en el aire diciendo soy hija del rey. Bueno, sí es hija, pero pues no tiene las vestiduras reales, ¿ve? No tiene eso. Entonces, no piense que es nomás cuestión de decir, ¿verdad? O sea, es cuestión de hacerlo efectivo. Entonces, pues, todos estos detalles, hermanos, están aquí. El reino es una persona. Esa persona se siembra como la semilla del reino. Esa semilla debe de caer en buena tierra. Y una vez que cae en buena tierra, pues debe de crecer o crecer en vida.
Esto se practica realmente en la iglesia, ¿ve? ¿Por qué? Porque, Romanos 14:17 nos está mostrando todo el contexto en el que está hablando ese versículo, ¿verdad? Es simple y sencillamente el crecer en vida. Y luego finalmente, pues ese crecer en vida es para reinar en vida. Reinar en vida. Esa palabra debe de hacerla suya. Reinar en vida. Amén.